Amorcitos, vamos a trabajar el día de hoy con la clase número 33. Para empezar a trabajar solamente vas a copiar en la carpeta, no te mates copiando consignas, dibujitos o conceptos, solamente vas a poner el día de hoy, que es martes 15 de junio, el número de clase de prácticas del lenguaje, que es la clase 33, y el título podés poner solamente el narrador o la narradora. Y ahí vas a parar. Una vez que pusiste estos tres datos en la carpeta, vas a escuchar lo que te explico a continuación. Son temas que ya vimos este año y el año pasado y puede que recuerdes lo que te voy a explicar. Si no es necesario ver la primera parte del video, no hace falta que la veas. Vas a observar que en este gráfico tenemos los tipos de narrador o narradora, que esto también ya lo vimos el año pasado y este año. Tenemos por un lado el narrador o la narradora testigo, que es quien puede contar solamente lo que ve y escucha. Es decir, que no puede saber qué siente un personaje o qué sucederá mañana o qué sucedió fuera de lo que puede observar. El narrador testigo o la narradora testigo siempre, siempre, siempre narran en tercera persona, es decir, yo, tú, él. Cuando hablamos de tercera persona nos referimos a él o a ella, es decir, que cuenta la historia que le pasó a un o una protagonista que no es él o ella misma. Por ejemplo, si yo digo, el escritor estaba sentado en su sillón escribiendo un cuento, ahí está contando lo que observa y lo está contando en tercera persona, está hablando de él. Ese es el narrador testigo. Por otro lado tenemos al narrador o narradora protagonista, que es quien cuenta su propia historia. Al contarla, su propia historia la va a contar en primera persona. Hablamos de primera persona cuando nos referimos a yo. Por ejemplo, estaba escribiendo un cuento y me senté en el sillón para ponerme cómodo y poder terminar la historia. Estoy contando una historia que me sucede a mí. Y por último tenemos, que quizás es el más común en ciertas historias, al narrador o narradora omnisciente. La palabra omnisciente viene de conocerlo todo. En este caso, el narrador o narradora omnisciente no solamente sabe y reconoce y narra lo que observa, lo que escucha y lo que ve, sino también, por ejemplo, los sentimientos de los personajes, lo que pasará mañana, lo que pasó en momentos en que no estaba presente. El narrador omnisciente sabe absolutamente todo. Además, es importante tener en cuenta que el narrador o la narradora, que es fundamental porque es quien cuenta la historia, que no es lo mismo que el escritor o la escritora, sino que hay una voz en un texto, en un cuento, en un texto narrativo o en un cuento que nos va contando lo que sucede. Esa voz es el narrador o la narradora. Y además, elige un tiempo para contarlo. Puede estar contando una historia que sucede en este momento o una historia que sucedió antes. Es decir, que los cuentos de terror, los textos narrativos en general, tienen otro componente que es el tiempo necesario para entender si esta historia está sucediendo ahora o ya sucedió antes. Cuando hablamos de verbos, sabemos que hablamos de acciones. Y los verbos, para indicar una acción, es decir, qué está haciendo, qué habrá hecho o qué hará mañana, necesitan también, para poder entenderlos, tener tiempo y tener persona. Lo que refiere a la persona lo vamos a ver el día de mañana. Me voy a quedar con esto, con el tiempo. Nosotros y nosotras, desde el año pasado también, y este año, a principio de año, estuvimos revisando los tiempos en el verbo, es decir, los tiempos verbales. Vimos tres tipos de tiempos en general que contienen los verbos conjugados. Los verbos conjugados son aquellos verbos que tienen tiempo y persona. Si un verbo no tiene tiempo o persona, son aquellos que terminan en ar, en er o en ir. Esos verbos que terminan en ar, er o ir, como son verbos sin tiempo y sin persona, son verbos que los conocemos como verbos en infinitivo. Los verbos conjugados, aquellos que tienen tiempo y tienen persona, tienen tres tipos de tiempo: el pasado, presente y futuro. Al pasado, como estamos más grandes y estamos entendiendo más el lenguaje, lo llamamos pretérito. El pretérito es aquello que sucedió o sucedía, el presente es aquello que sucede ahora y el futuro es aquello que sucederá después o mañana. Pero cuando hablamos de pretérito, siempre íbamos a ejemplos básicos, como por ejemplo, Mariana habló o Mariana hablaba, donde yo encuentro de una misma acción dos palabras, dos verbos que me indican un pasado con la misma acción. En este caso, habló y hablaba refieren a dos situaciones distintas. Habló se refiere a algo que sucedió una vez y hablaba refiere a algo que podría suceder a veces. Es decir, que habló fue una vez, hablaba podría ocurrir a veces. De eso se tratan los diferentes pretéritos. El pretérito perfecto simple es aquel que indica algo que sucedió una vez. Como les dije recién, habló. Y el pretérito imperfecto es el que sugiere algo que podría haber sucedido más de una vez. Por ejemplo, hablaba. Este repasito fue muy breve porque son cosas que venís trabajando hace tiempito y quizás era refrescar un poquito. Las actividades para el día de hoy son cortitas, aunque parezca un montón, y las vas a copiar directamente en la carpeta, pero no hace falta de copiar la consigna, directamente copia las respuestas. En el punto número 1, y acá sí, atención, me menciona, no solamente en el punto 1, sino en todos los puntos, muchas veces la palabra o la frase cita textual. Te explico antes de continuar qué es una cita textual. ¿Qué es una cita textual? ¿De qué hablamos cuando decimos que citamos algo textualmente?
Una cita textual o citar algo textualmente significa extraer, copiar algo de un texto sin modificarlo. Mira lo que te muestro. Por ejemplo, si yo quiero citar textualmente una parte de este cuento del hombre sin cabeza, donde me dice, donde me indica, o donde se refiere a lo que hace el escritor, yo puedo, por ejemplo, buscar esta parte. Un escritor sentado en su sillón frente a una computadora a medianoche. Voy a parar ahí. Si a esto que subrayé, donde busqué una parte del texto donde hablara específicamente de lo que hace Luis, lo quiero transcribir, lo quiero copiar tal cual está. ¿Qué voy a hacer? En mi carpeta o donde yo quiera citar textualmente lo que dice el autor sobre lo que hace el personaje, yo lo voy a copiar igual, sin cambiar ni una palabra, ni una coma, ni un punto. Mira cómo lo hago debajo. Yo lo hago acá para que vos lo puedas ver. Mira. Fíjate que yo acá abajo copié esa partecita que subrayamos tal cual aparece en el texto. Lo que estoy haciendo acá es citar textualmente lo que dice el autor. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo de la misma forma que aparece en el texto. Y para que la persona que lee mi cita textual se dé cuenta que yo la extraje, la copié, la transcribí tal cual aparece en el cuento, lo voy a indicar abriendo y cerrando comillas. Esto significa que lo que aparece dentro de la frase entrecomillada, es decir, entre comillas, es una cita textual. Esto que está entre comillas fue copiado tal cual del texto. Estoy citando al autor. Eso es una cita textual. Bien, acá lo que nos pide en el punto número 1 es que leamos esta cita textual que aparece en color rojo y detectemos si este texto, o reconozcamos si este texto, está escrito en pasado, en presente o en futuro. Si yo te hablo de pasado, presente o futuro, ¿cuál crees vos que será la clave en este texto para conocer el tiempo? Por supuesto, van a ser los verbos. Con que busques un par de verbos en esta cita textual va a estar bien. Mira, el cuento que aquella noche intentaba crear Luis, ya acá hay una palabra que me está indicando tiempo. Ojo al piojo, ¿eh? Que así se llamaba, el escritor, trataba sobre un muerto que al cumplirse 100 años de su fallecimiento regresaba a la antigua casa donde había vivido, o mejor dicho, donde lo habían asesinado. En base a los verbos que encontraste, te voy a pedir que marques acá abajo cuál es el tiempo en que está redactado este texto. Es decir, la mayor parte de los verbos se encuentran en futuro, en presente o en pasado, es decir, pretérito. Vas a pintar el cartelito que corresponda al tiempo en que está redactada esta cita textual. Paso al punto número 2, te lo hice más cortito porque era más largo, porque la primera cita textual que aparece acá, la uso como ejemplo para explicarte. ¿Qué es lo que tenés que hacer acá? Te pide que, para poder cambiar el tiempo de una oración, primero encuentres, por supuesto, el verbo o los verbos. En este caso, en la primera oración, yo ya te marqué el verbo. Una gran taza de café hizo el milagro de reconfortarlo. Lo que tenés que hacer en el renglón de abajo, al igual que vas a hacer acá, es escribir nuevamente la cita textual, pero cambiando el tiempo. El tiempo solo lo puedo cambiar cambiando el verbo. Una gran taza de café hizo el milagro de reconfortarlo. Me explica acá arriba que los verbos en estos ejemplos aparecen en pretérito perfecto simple. El pretérito perfecto simple es el que ocurrió una vez. Lo que tengo que hacer en estos casos es pasar las oraciones a otro pretérito, al pretérito imperfecto, es decir, al pretérito que sucedía a veces. Vamos a ver cómo podemos cambiar estos verbos. Si la oración primera, que es pretérito perfecto, una vez, una gran taza de café hizo el milagro, yo voy a pensar cómo podría cambiar el tiempo del verbo en pasado de manera que use la frase a veces. A veces, una gran taza de café hacía el milagro de reconfortarlo. Lo pasé a pretérito imperfecto, es decir, a algo que sucedía a veces, en el pasado. ¿Qué vas a hacer en el segundo ejemplo? Vas a hacer lo mismo que yo hice acá. Vas a buscar los verbos. Se sentó ante la computadora y escribió el cuento de un tirón. Fíjate que acá hay dos palabras que me están marcando el tiempo en la oración. Son tiempos en pretérito perfecto simple. Voy a cambiar, te voy a mostrar solamente uno de los verbos. Los verbos abajo, de manera que también queden en pasado, pero que sean pretéritos imperfectos. Es decir, cuando yo piense cómo cambiarlos, delante voy a pensar la frase a veces. A veces se, en vez de sentó, ¿cómo sería? Se sentaba ante la computadora y, fíjate cómo pones, escribió en pretérito imperfecto, a veces. El cuento de un tirón. Vas a escribir nuevamente la oración, pero vas a cambiar los verbos por pretérito imperfecto, es decir, a veces. Finalmente, en el punto número 4, lo que vas a hacer es leer la cita textual que aparece debajo en color rojo. Vas a prestar atención a los detalles. Si, por ejemplo, el narrador o la narradora menciona sentimientos, menciona situaciones que a simple vista no vemos. Y a partir de ahí vas a analizar si el narrador o narradora de este fragmento es
un narrador o narradora omnisciente, testigo o protagonista. Y con eso terminas tutti quanti, no te queda nada de tarea y a descansar. Las amo. Besitos.